Saludos futboleros, bienvenidos al segundo episodio de Boca Mundial. Vamos a analizar lo que dejó el segundo partido de este Mundial de Clubes para Boca, el más esperado, el enfrentamiento con Bayern Múnich. En este encuentro, Miguel alineó a Marchesín, Advíncula, Di Lolo por el expulsado Figal, a Ayrton Costa a pesar de algunas molestias físicas que tenía, Lautaro Blanco, Bataglia y Belmonte en el doble 5. Belmonte, como había ingresado ya durante el partido anterior por Ander Herrera lesionado y después también expulsado. Zenón por derecha, como en el partido anterior. Por izquierda esta vez Velasco y no Palacios. Palacios fue más como un enlace por dentro. Y el delantero fue Miguel Merentiel, esta vez sí alineando 4-2-3-1, como se presumía en los días previos al partido. Esa 4-2-3-1 en los primeros minutos, en los primeros 20 minutos, incluso en esos 20 minutos que marcaba, llegó a convertir 2 veces el equipo alemán. La primera tras un córner en el que un delantero le cometió falta a Marchesín. El árbitro no la estaba sancionando, pero por suerte el VAR lo corrigió. A diferencia de lo que había sido en 2001, en una final entre los mismos equipos, una final intercontinental, en el que hubo una falta parecida sobre el arquero de Boca y en ese caso la tecnología no estuvo ahí para remediarlo y el equipo alemán se consagró campeón de esa manera. En este caso sí, lo que permitió fue que la valla de Marchesín estuviera invicta al menos unos minutos más, ya que 10 minutos o menos incluso después de esa jugada, tras un nuevo desborde, en este caso de Laimer por izquierda de la defensa de Boca, en un centro que llegó al extremo de la banda opuesta, marcado hasta última instancia por Advíncula, que rechazó, aunque su despeje quedó corto y hacia adentro, hacia el medio, y con la desgracia o la mala fortuna de encontrar a Harry Kane, que con la calidad que ya le conocemos y que lo destaca dentro del fútbol mundial, pudo convertir con un remate cruzado y darle a su equipo la ventaja que ya ampliamente merecía. En esta jugada, en realidad, si bien hay cierta fortuna de que le caiga a él la pelota, también es un movimiento típico suyo, el de esperarla afuera del área y no acompañar la jugada hasta adentro para no darle referencia a los centrales. Creo que el que tendría que haber estado más pendiente de eso era Belmonte, que estuvo más atento a la pelota, tanto en el centro como en el despeje, y cuando se percató de la presencia de Kane, ya era tarde. En esos primeros minutos, la única forma que tenía Boca, o que encontró Boca para salir o conseguir un poco de oxígeno para Marchesín, que la pelota estuviera un par de minutos lejos de su arco, fue con una jugada preparada para los saques de arco, ¿sí? En el que Marchesín lanzaba. Primero, en la primera el equipo cargó toda la banda izquierda y el lanzamiento de Marchesín fue a la derecha, donde encontró libre a Zenón, que generó un tiro libre que él mismo pateó y Neuer sacó al córner. En la segunda el equipo se cargó a la derecha y cuando esperaban que saque a la izquierda volvió a sacar a la derecha con Zenón, y creo que en estas salidas por ahí Zenón le daba el oxígeno que no encontraba el equipo con Palacios o con Velasco en ese primer tiempo, que estaba mucho más pendiente de perseguir o tratar de marcar a Laimer que de atacarlo él. Minuto 30 más o menos, Boca se adelantó un poco, tomando obviamente algunos riesgos. Adelantó a Belmonte a la altura de Palacios y de los extremos para armar un 4-1-4-1 y con esto presionar y tratar de recuperar la pelota más cerca del arco de Neuer. Lo consiguió, generar mejores sensaciones, la impresión de que el equipo tenía posibilidades de empatarlo, pero obviamente también al adelantar las líneas, los ataques de los delanteros rivales, que ya eran desequilibrantes cuando Boca estaba metido atrás, con espacios eran aún más peligrosos, y en esos minutos, si bien fueron los mejores minutos de Boca en el primer tiempo, también los ataques del equipo alemán fueron los más claros que pudo generar en esa primera mitad. Para el segundo tiempo, el equipo mantuvo el 4-1-4-1, pero con las líneas atrasadas, como había arrancado el partido, permitiendo nuevamente el ingreso de los rivales con pelota dominada al área de Marchesín,
que por suerte para Boca y para el espectáculo seguían perdonando y manteniendo a Boca a un solo gol de distancia en el resultado. En Boca se pudo adelantar y salir de su área propia a partir del primer ataque que generó en ese tiempo, que fue no sé si a los 12 o 13 minutos, una muy buena jugada de Velasco, la que no terminó en un remate, pero el equipo aprovechó para adelantarse y que tratar de quedarse en el campo rival, tratar de plantarse ahí con esta idea de recuperar la pelota más cerca del arco en el que tenía que convertir, por lo menos para alcanzar el empate y ya empujado también por la diferencia en el resultado y también por la tabla de posiciones a esta altura ya de la competencia. A partir de esa jugada que marcaba, Velasco empezó a jugar realmente muy bien. Apareció de pronto el Velasco de Independiente, el Velasco, me imagino, por el que se pagó tanta plata, primero por izquierda y enseguida por banda derecha, porque ingresó Braida por Zenón y Braida se acomodó por izquierda y fue Velasco el que pasó a la banda derecha. Pero fue muy bueno lo de Velasco en esos minutos. Es como que de pronto en el partido más importante y contra el rival más difícil empezó a jugar lo que a esta altura ya pocos esperaban que hiciera, porque ya me incluyo entre los que habíamos perdido un poco la fe en el Velasco, en que fuera el Velasco que vimos en Independiente, ¿no? Por lo menos en esos minutos lo fue. Y Merentiel, que otra vez era el mejor jugador de Boca, aunque le tocaba muy pocas participaciones con este planteo tan defensivo, lo detectó y aprovechando este momento de su compañero le marcó una diagonal por detrás del defensor que lo tenía que marcar. El pase de Velasco fue muy preciso. Merentiel recibió ese pase por la espalda de su defensor, encaró al otro central, le tiró la pelota por un lado, fue por el otro, fusiló a Neuer y consiguió el empate en el marcador y probablemente el mejor gol de su vida, que parecía en ese momento el mejor momento de Boca en el partido. El Bayern un poco sintió el golpe, supongo, de las chances desperdiciadas y de pronto encontrarse con el marcador igualado. Y Boca se mantuvo en esa postura de tratar de ocupar el campo rival. Me acuerdo una jugada de Bataglia un par de minutos después del gol en la que recupera, conduce para adelante y Boca trata de plantarse ahí. Pero este clima o esta euforia me parece que se apaga a partir de la siguiente ventana de cambios, que no es mucho después, en la que el ruso decide mandar a la cancha a Milton Jiménez y a Alarcón. El cambio de Alarcón por Belmonte lo veo correcto, creo que, o lógico, de mínima, más allá de lo que yo opine de Belmonte o lo que me haya parecido su partido una vez más, o lo que opine de Alarcón. Pero el segundo cambio, que es la salida de Palacios, con la que también estoy, si se quiere, de acuerdo, porque no había aportado nada el chileno en este partido, que de rendimientos más flojos que buenos, pero en este caso me parece que fue de los más flojos, seguro menos que el partido anterior. Pero que el que ingrese sea Milton Jiménez no lo comparto, en el sentido de que Merentiel, que era el mejor jugador que tenía Boca, en ataque, claramente, el mejor que tiene en la Copa, no solo en este partido, que acababa de convertir ese golazo que ya había convertido en la primera fecha, moverlo de su posición, tirarlo más atrás, sumarlo a esa línea de 4 en el 4-1-4-1 y que el delantero sea Jiménez, para desgastarlo corriendo para otros lados o haciendo otras tareas que las que venía ejecutando de tan buena manera. Y mucho más aún cuando unos minutos después directamente lo sacan de la cancha, al igual que en el partido anterior. En este caso él no hizo muchos gestos, creo que se trató de contenerse con respecto a la fecha anterior, pero se notaba que tampoco quería salir y no parecía, por lo menos desde afuera, que estuviera para salir. El que ingresó en este caso fue Ceballos, y también en esa ventana, que era la última, se realizó otro cambio un poco extraño, ya que a la salida de Velasco, que si bien estaba jugando muy bien, creo que era inevitable, ya en el primer tiempo le había costado mucho y sobre el final del primer tiempo lo veía muy cansado, pero esa tarea de marcar a Laimer había sido muy desgastante, entonces no creo que fuera una posibilidad que jugara el segundo tiempo completo, por más que estuviera justo levantando su nivel. Pero el que ingresó por él fue Sarachi, mandando a Braida hacia adentro en ese 4-1-4-1,
y quedando Sarachi, Braida y Blanco, 3 jugadores, 3 laterales izquierdos en cancha. Por la banda derecha se ubicó el Changuito Ceballos para armar una línea de 4-5-1 con Jiménez por delante. Obviamente las líneas muy retrasadas otra vez, y el equipo alemán con este planteo obviamente las líneas se volvieron a parar muy atrás, los 4 y los 5, los 9 jugadores de Boca más el arquero. Incluso Jiménez estaba muy cerca del área, hacia los 11 jugadores de Boca muy cerca de su propio arco, invitando nuevamente a los alemanes o al equipo alemán a atacar con paciencia, a mover la pelota de lado a lado, ingresando al área con muchos jugadores, hasta que uno de ellos consiguió nuevamente un remate claro y esta vez ya no perdonó, logrando nuevamente la ventaja para el equipo alemán, en este caso ya insalvable por los minutos que quedaban y por el planteo y los jugadores que tenía Boca en cancha, mayormente de corte defensivo, y ya habiendo agotado todos los cambios y ventanas. El final del partido, bueno, no tuvo mucho más, porque Boca quiso intentar el empate sin las armas ya para poder convertir, y el partido se le escurrió, quedando en una derrota que creo yo le significa también la eliminación de la competencia. En el 1 por 1, Marchesín hizo un buen partido, tuvo algunas atajadas importantes, ninguna por ahí muy descollante, salvo un mano a mano que tapó, no recuerdo ahora cuál de los delanteros veloces que tiene el equipo alemán, todos titulares, porque veíamos también el banco de suplentes y los que tenía para ingresar o los que fueron ingresando también serían titulares en cualquier otro equipo de Champions League, no estoy hablando de que serían titulares en Boca. Buen partido del arquero de Boca. En la defensa Advíncula obviamente fue desbordado en más de una ocasión, pero era lo lógico considerando la jerarquía de los delanteros que lo encaraban. Creo que hizo el partido bastante concentrado, tan bueno como pudo en defensa. En ataque tuvo una sola jugada, una corrida típica suya. Creo yo que se apuró, por ahí tenía oportunidad de pase, de continuar la jugada, por lo menos de estirar la jugada para que sus compañeros pudieran respirar, porque él tira la pelota larga y en su velocidad llega hasta el área de rival, con espacio y sin oposición, en un par de segundos. Hubiera estado bueno que esa jugada dure más allá de las posibilidades de que sea gol pateando a las apuradas de zurda una vez más. Lolo creo que hizo un muy buen partido, espero que le toque jugar más veces. Creo que cuando jugó de 2 lo hizo siempre muy bien, que por ahí en el inicio de su carrera profesional le tocó jugar de 4, de 6 para cubrir distintos problemas del plantel, de la dirigencia o de los entrenadores de turno, pero si analizamos específicamente los partidos en los que jugó de 2, que es su posición, creo que el promedio es bastante alto porque de mínima siempre cumplió. Ayrton Costa un muy buen partido a pesar de sus malestares físicos. Parece que se resintió de esa molestia y no podría estar para el próximo partido, lo cual sería una baja importante para Boca, más allá de que el rival sea de menor jerarquía. Pero bueno, nuevamente un muy buen partido de Ayrton Costa, que junto con Di Lolo tuvieron bastante contenido a Harry Kane, más allá de que aún cuando él les convirtió el primer gol. Por la banda izquierda, Lautaro Blanco hizo un buen partido en defensa también, sobre todo contra Laimer. Contra los extremos se complicó un poco más, lo mismo que Advíncula. Esperable, hizo un partido muy concentrado y lo que se exigía de él en defensa. En su caso no pudo pasar tanto al ataque, creo que Laimer lo exigía a él más que Guerreiro por la otra banda. Además de los extremos, obviamente, ¿no?, que estaban constantemente acechando. En el medio campo me gustó de nuevo el partido de Bataglia, creo que sigue demostrando que en esa posición se siente muy cómodo. Creo yo que depende mucho de quién tenga al lado. En este caso Belmonte, como bueno, vengo diciendo, no me gusta. Tampoco hizo un mal partido, pero creo que no se termina de hallar, a veces parece perdido. Hoy de vuelta revoleando pelotas para cualquier lado, como si estuviera asustado ante los rivales, que obviamente que son rivales de mucha jerarquía, probablemente más
mayor categoría que los que nunca haya enfrentado él o la mayoría de sus compañeros. Pero hubo un momento, por ejemplo, que agarró una pelota y por lo menos dio toda la impresión de que quiso patear al arco desde muy lejos, y la pelota ni siquiera llegó al área de Neuer. Entonces, esos pelotazos a la nada que ya se habían visto en el primer partido me hacen creer que esto que está perdido, que no es apto para el lugar en el que está, ya sea la camiseta de Boca o un mundial de clubes. De la línea de mediapuntas, me gustó Zenón con esto que decía, para que ayudó a aguantar la pelota. Sé que se le viene pegando mucho por quizás alguna jugada en la que se esperaba que ponga más la pierna o que corra más rápido en otra, o se recuerda algún gol errado a lo largo de su paso por Boca, pero yo sigo creyendo que le aporta mucho al equipo, aun cuando le toca jugar por la derecha, que claramente no es lo que él elegiría. Palacios creo que tuvo uno de sus partidos más flojos, no tuvo mucho aporte ni en defensa ni en ataque. Creo que bastante de los puntos más bajos del equipo en este partido, que era muy difícil, ¿sí?, para todos. Velasco hizo un buen primer tiempo disciplinado, diría, tratando de enfocarse más en la marca que en el ataque, que obviamente sabemos que para él lo natural es estar más atento a atacar. Y en el segundo tiempo, como decía, apareció el Velasco de Independiente. Ojalá sea un punto de inflexión en su paso por Boca y que a partir de ahora veamos mucho más de esto, sobre todo en lo actitudinal, pero si además las cosas le salen, bienvenido sea. Merentiel, nuevamente el mejor jugador de Boca. Otra vez no se entiende por qué sale de la cancha, y de nuevo me parece que Boca renuncia a sus posibilidades de atacar en el momento que lo sacan a él. Creo que vuelve a jugar atrás, porque si no le da el físico para jugar todo el partido, que no parece ser el caso, pero si fuera, o si es, aunque no parezca, ¿para qué lo tiran atrás antes? O sea, aguantarlo en todo el tiempo que se pueda en su posición, en la tarea que está haciendo bien, y cuando no dé más, ahí que entre Jiménez, ¿sí? Barijo y Palermo no repartían minutos. Palermo no pasaba a jugar de extremo derecho o de media punta o de no sé qué para que Barijo juegue unos minutos. Barijo entraba cuando Palermo no podía más. Barijo entraba un ratito. Barijo entraba cuando Palermo se lesiona y le toca jugar a Barijo 6 meses. Barijo entra si Boca no está ganando y como manotazo ahogado tiras toda la carne al asador. Ese es el lugar de Milton Jiménez. Y no es poco, pero no veo correcto quitarle minutos o protagonismo a Merentiel para que ingrese Milton Jiménez. Braida me estaba gustando por la banda izquierda. Cuando pasó para el medio, si bien fueron un poco más de 10 minutos, no lo vi participar mucho. En la segunda ventana ingresaron Alarcón y Milton Jiménez. De Milton no hay mucho más para decir, tampoco es para caerle a él. Creo que no le queda grande la situación, parecido a lo que dije de Belmonte. Creo que él tendría que entrar solo en caso de urgencia y no como parte de un plan de juego estratégico, porque realmente otra vez no le pudo aportar nada al equipo, mucho menos cuando salió Merentiel y quedó solo adelante. Y después los ingresos de Sarachi y Ceballos ingresaron por las bandas para armar un 4-5-1, por lo menos con ganas de correr, pero no tuvieron mucho tiempo de destacarse. Seguro que no en ataque, y en defensa tampoco les tocó participar mucho. Como decía en un momento del video, me parece que tras este resultado Boca queda eliminado de la competencia, si bien matemáticamente tiene chances. Me parece, como decía en el video anterior, que la forma de la clasificación la definía con Benfica. Si ganaba clasificaba, si perdía quedaba fuera. Al empatar le dio una vida más, y contra este rival tenía que por lo menos empatar para llegar con chances a la última fecha. Habiendo perdido y ya con los alemanes clasificados, veo difícil que se dé que el Bayern le gane a Benfica, además de que Boca le haga la cantidad de goles que tiene que hacer al equipo de Nueva Zelanda, que en todo caso
a mi parecer es la parte menos difícil de la combinación de resultados que se tendrían que dar. Si significara la eliminación de Boca en la competencia, y si bien todavía falta un partido más, creo que no estaría incumplido el objetivo. Me parece que teniendo en cuenta la actualidad de Boca, del equipo, quiero decir el 2025 en el que no juega ni siquiera Copa Sudamericana, lo encuentra en este torneo por cosas que hizo en años anteriores, porque incluso en 2024 ya no sumaba puntos para el ranking, así que clasifica por lo hecho en 2023 o hasta 2023. Teniendo en cuenta esa realidad, me parece que el objetivo de Boca era no hacer papelones, y me parece que estuvo a la altura, obviamente entendiendo la diferencia de jerarquía que puede haber con planteles con mayor presupuesto. No pasó vergüenza frente a ninguno de los dos rivales europeos, y le va a quedar el último partido para tratar de cerrar el grupo de la mejor manera posible.